Estaba conversando con un amigo en el gimnasio que me decía que le habían recomendado una dieta y unos antibióticos. Yo, claro, cuando me dice antibióticos me preocupé y le pregunté pues, qué pasaba. Dice, no, es que es para matar un bicho que tenía en el intestino. Le pregunté qué bicho era y me dijo que el bicho se llamaba SIBO y que se lo descubrieron haciendo una prueba de aire expirado, una espirometría. Bueno, aquí hay varias cosas, pero a mi amigo le expliqué algunas cosillas como microbiólogo, no como médico. Primero, la dieta, que no me dijo el nombre, pero supuse que era esa dieta que se llama FODMAP, que es una dieta terapéutica desarrollada específicamente para personas que padecen trastornos gastrointestinales, como el síndrome del intestino irritable. Sí, he dicho dieta FODMAP, quizás dicho así, pero es FODMAP, FODMAP. ¿Qué son los FODMAP? Pues los FODMAP es un grupo de carbohidratos de cadena corta que se encuentran en ciertos alimentos y las siglas provienen de las palabras en inglés que definen a cada uno de a lo que hace referencia, que son polisacáridos, fermentables, disacáridos, monosacáridos y polioles. Es decir, existen 4 tipos principales de FODMAP. Los oligosacáridos, que incluyen a los fructanos, la inulina, que se encuentran en alimentos como el trigo, la cebolla, el ajo. Disacáridos es la D, que por ejemplo como la lactosa. Monosacáridos como la fructosa, que están en la miel. Y algunos polioles, ¿sí? Como muchos edulcorantes artificiales que tienen polioles, pues estos están incluidos dentro de esa dieta FODMAP que limita todo este tipo de alimentos. Bueno, esa era la dieta. Y luego estaba lo que él decía que era un bicho que había que matar, ¿sí? Entonces, si eres como mi amigo, cuando le dijeron el nombre del bicho fue a internet y seguramente se encontró millones de referencias. Y si eres un pelín adicto a TikTok, seguro habrás oído hablar muchísimo del SIBO, ¿sí? Seguramente mi amigo se sintió identificado con alguna de las historias que se referían a problemas de digestiones pesadas, hinchazón, gases, acidez, diarreas. Y por supuesto, cuando tú te sientas así, por supuesto vas corriendo al médico y cuando el médico le comentas lo que tienes, te somete a una prueba de espirometría, que es una prueba sencilla, una prueba de aliento, y le dicen a mi amigo, como le dijeron, que liberaba mucho más hidrógeno de lo normal. Es claro, y que dicho esto, al parecer tenía SIBO en el intestino delgado. Por supuesto, lo que hacen es recomendarle dieta, le recetan antibióticos y, claro, esto es como el pez que se muerde la cola, ¿no? Te recetan antibióticos, a que hace una alteración de tu microbiota intestinal, vuelves a ir a la consulta para arreglar este desarreglo de la microbiota intestinal, ¿sí? Te dan probióticos y vuelves de nuevo a padecer de nuevo el problema de tener SIBO y vuelves y vuelves y vuelves y es la historia interminable. Bueno, ¿de qué va este episodio? Bueno, en el episodio de hoy hablaremos un poco de microbiología, de la microbiología que está detrás del diagnóstico y los síntomas del SIBO. ¿Sí? Bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast bio de MILLAB y en el episodio de hoy, SIBO. Bueno, decía que iba a hablar un poco de microbiología y de lo que había detrás del diagnóstico. Los diagnósticos de SIBO son diagnósticos que cada vez en las consultas van en aumento. Pero, ¿qué es realmente el SIBO para empezar? Bueno, el SIBO, lo que dice la ciencia es que es un sobrecrecimiento de bacterias en el intestino delgado, ¿sí? O sea, se caracteriza por cantidades excesivas de bacterias en el intestino delgado. Y voy a entrecomillar donde no deberían estar ciertos tipos de bacterias, ¿sí? Los síntomas del SIBO son bastante inespecíficos, ¿sí? Por esto muchas veces muchos van a la consulta pensando que tienen SIBO y tienen otro tipo de cosas, pues se parecen mucho los síntomas de otras condiciones gastrointestinales y se parecen mucho a, por ejemplo, algunas intolerancias alimentarias, a los síntomas de algunas o de padecer algunas intolerancias alimentarias. Los síntomas pueden ir de síntomas muy suavecitos, muy leves, hasta síntomas más graves,
pues depende de cada tipo de persona y depende de la causa subyacente y el tipo de microflora, microflora no, que son las plantas, el tipo de microbiota que esté involucrado en el SIBO. Los pacientes afectados con SIBO suelen presentar síntomas como hinchazón, como decía mi amigo, dolor abdominal, distensión, diarrea, pérdida de peso, mala absorción, deficiencia de determinados nutrientes, ¿sí? Sobre todo las vitaminas liposolubles, sobre todo, sí, deficiencia de vitamina B12, deficiencia de hierro. O sea, como ven, esto puede coincidir con cualquier tipo de condición gastrointestinal, pero también puede afectar otras cosas. Puede también verse involucrado con problemas de fatiga, debilidad, osteoporosis, neuropatías, y fíjense que enfatizo en neuropatías, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedes estar seguro de que tienes SIBO, de que un paciente tiene SIBO? Pues se ha mejorado mucho en las pruebas diagnósticas, ¿sí? Pero las pruebas más comunes y que están disponibles, quizás el gold estándar, la que de verdad más o menos define que tienes SIBO, son los cultivos bacterianos, ¿sí? Los cultivos bacterianos recopilan información sobre los recuentos de determinados tipos de bacterias que estén presentes en el intestino delgado. Y también están otras pruebas que son más sencillas, que son las pruebas de aliento, como las que le hicieron a mi amigo, que son de pruebas en las cuales te dan un carbohidrato como la lactulosa o la glucosa, y otras pruebas que hay que, te dan un carbohidrato como la lactulosa o la glucosa, esperan determinado tiempo y después miden determinados gases en el aire expirado. Y tú luego tienes pruebas de sangre, en las cuales buscas determinados tipos de anticuerpos, como puede ser vinculina, ¿sí? Bueno, pero de estas pruebas, quizás, como dije, el gold estándar es hacer los cultivos. Es decir, colocar un tubo que llegue hasta el yeyuno y allí obtener las secreciones, analizarlas en el laboratorio. Solo que esta prueba es una prueba invasiva, además de costosa, que normalmente no todo el mundo puede tener acceso a este tipo de pruebas. Son bastante excepcionales hacerte este tipo de pruebas. Por lo cual las pruebas de aliento son quizás el método de screening, el método de prueba que está predominantemente utilizado, ¿sí? Y quizás es el punto de partida para comenzar a diagnosticar que tiene SIBO. Durante la prueba de aliento, la espirometría, ¿sí? Los pacientes siguen una dieta preparatoria, estas preparatorias duran 1 o 2 semanas, y luego vas a la consulta, bebes una solución de un azúcar, que puede ser glucosa o lactulosa, y esta solución normalmente lo que hace es que si hay bacterias en el intestino, entonces posiblemente metabolizarán estos carbohidratos, pero se toman muestras del aire expirado cada cierto tiempo, ¿sí? Por ejemplo, cada 15 o 20 minutos, y durante 2 o 3 horas se miden los gases bacterianos como el hidrógeno o el metano. Si los gases que están presentes durante las primeras 2 horas, si los gases están presentes, podemos decirlo más claro, si salen muy temprano los gases, si están presentes al principio los gases metano e hidrógeno, indica que tienes bacterias en el intestino delgado. Fíjate, voy a decirlo de nuevo, pero lo voy a decir esta vez entrecomillado. Indica que tienes bacterias en el intestino delgado y es un resultado presuntamente positivo de SIBO. Si los gases están presentes solo durante la tercera hora, las bacterias están presentes o las bacterias que han metabolizado estos azúcares están en el intestino grueso. Pero sucede que con esta prueba, por eso entrecomillé tanto, que puede haber hasta un 20% de individuos sanos, con síntomas digestivos y demás, que no tienen SIBO y dan una prueba positiva de SIBO. Entonces, ¿cómo puede ser esto? ¿Sí? Entonces, en este punto yo lo que quisiera recordar es una cosa. El proyecto Microbioma Humano comenzó en el 2006. Un proyecto que duró unos 10 años, terminó en el 2016-2017. Y los resultados de este proyecto Microbioma Humano hizo que cambiaran la percepción, hizo que muchísimos mitos cayeran. Por ejemplo, durante muchos años se creía
de que las bacterias no podían vivir en el estómago. ¿Por qué? Porque en el estómago hay un jugo gástrico que es bastante ácido, ¿sí? Y este ácido gástrico mataría cualquier bacteria que tú ingirieras. Cuando te alimentas, cualquier bacteria que te trague, cuando llegara al estómago se moriría. Eso es lo que teníamos nosotros como percepción. Y por lo tanto que sería imposible que las bacterias existieran en ese ambiente tan ácido. Pero resulta que cuando se estudió el microbioma del estómago se empezó a ver que había muchísimas bacterias. De hecho, Helicobacter pylori es una bacteria que no solo es capaz de aguantar la acidez del estómago, sino que puede prosperar en el estómago y es la causa de muchas úlceras gástricas, ¿sí? Y entonces, claro, empezamos a decir, estábamos equivocados, ¿no? Parece que en ese ambiente sí que viven bacterias, ¿sí? Y hoy ya sabemos que en el estómago, que es un ambiente desfavorable para el crecimiento de muchas bacterias, posiblemente ya ahora sabemos que hay varias bacterias, muchísimas, son muchos firmicutes los que viven allí. Hay firmicutes cuyo ambiente natural, como algunos lactobacilos, algunos estreptococos, algunos clostridios, velionela, algunas proteobacterias también, algunas actinobacterias como son las bifidobacterias pueden vivir en el estómago, algunos hongos también pueden vivir en el estómago, ¿sí? Y como mencionamos antes, el patógeno Helicobacter pylori, que es el que más o menos a uno se le viene mucho más a la mente, vive comúnmente en el estómago. Pues esto, Helicobacter incluso está presente en el 50% de la población mundial, pero de eso hablaremos en otros episodios de este podcast. Bueno, ahora de manera similar, cuando empezamos a estudiar las bacterias del colon, dijimos, bueno, ahí no hay tantas bacterias, ¿sí? El colon es lo que nosotros llamamos el intestino grueso. No, ahí no hay tanta bacteria. ¿Por qué? Porque cuando las cultivamos, contamos X cantidad de bacterias, ¿sí? Pero realmente después del estudio del microbioma empezamos a ver que había muchísimos más tipos de bacterias, pero que nosotros no sabíamos o no podíamos cultivarlas en el medio del laboratorio. Bueno, lo mismo está pasando con el intestino delgado, ¿sí? El intestino delgado es una gran superficie que tenemos en nuestro tracto digestivo y durante muchos años se había asumido que la mayor parte del intestino delgado, al igual que el estómago, era estéril. ¿Por qué se pensaba esto? Pues porque en el intestino delgado, que está pegado al estómago, desde ahí hasta llegar al intestino grueso hay un gradiente ácido, ¿sí? Entonces, supone que si hay mucha acidez, las bacterias allí, sobre todo las bacterias que normalmente pueden formar parte de lo que llamamos el SIBO, que son las bacterias del colon, las bacterias colónicas, allí no pueden subsistir en esos ambientes tan ácidos, eso es lo que pensábamos. Pero sucede que el ácido del estómago, cuando se va desplazando desde el estómago hasta mucho más allá del duodeno, se mezcla con bilis y con otros jugos pancreáticos que son de naturaleza alcalina. Y entonces, ¿qué pasa? Pues se neutraliza. Y de ahí hasta llegar prácticamente al colon, el ácido está prácticamente neutralizado por completo. Y entonces esto, antes se pensaba que, ¿cómo puede ser que las bacterias del colon puedan llegar hasta el intestino? Pues sí que pueden subir al intestino delgado, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya no todo el ambiente del intestino delgado es un ambiente que es ácido, ¿sí? Pero también hay otras condiciones. Hay personas que toman medicamentos para reducir la acidez o mastican algunos chicles que son antiácidos o por alguna razón neutralizan el ácido del tracto digestivo, ¿sí? Entonces estas cosas, incluso algunas condiciones como por ejemplo algunos problemas con las válvulas, pueden hacer que muchas bacterias del intestino grueso puedan migrar al intestino delgado, ¿sí? Entonces esto es importante. Cuando definimos lo que era SIBO, decimos que deberían haber determinados tipos de bacterias que no deberían estar allí y están allí presentes. Muchas de estas bacterias son bacterias típicas del intestino grueso que han llegado allí por alguna razón, ¿sí? Entonces, ¿cómo nosotros diagnosticábamos el SIBO? Dijimos que lo hacíamos porque se producían determinados gases. La gente incluso que era individuos sanos, estos gases podían estar presentes y no tenían SIBO. ¿Cómo puede ser que eso sucede?
Sucede porque nosotros también tenemos bacterias en el intestino delgado que producen también gases. Y esto es importante saberlo. Y esos gases que producen esas bacterias que tenemos en el intestino delgado son importantes porque normalmente, y esto lo dejo para que ustedes busquen, existe el concepto de los gasotransmisores. ¿Sí? Los gasotransmisores son una familia de moléculas endógenas o moléculas gaseosas de señalización, nítrico, monóxido de carbono, sulfídrico, etcétera, 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 que son moléculas de señalización. ¿Y por qué hablo ahora mismo? Porque he introducido el término de gasotransmisores cuando estoy hablando de que hay bacterias que están presentes en el intestino delgado y que producen gases. Sí, son bacterias intestinales normales que tendrían que estar allí en el intestino delgado y producen gases. Y decía que hablaba de esto porque esa variedad de gases son un sistema de comunicación entre nuestras bacterias intestinales que nos hablan, le dicen cosas a nuestras mitocondrias, a nuestro cerebro, y decíamos que estos gases, hidrógeno, el metano, dióxido de carbono, que producen esas bacterias que están allí en el intestino delgado, que sabemos que están allí, esos gasotransmisores son esenciales para una vida saludable. Por ejemplo, esos gases que producen las bacterias de nuestro intestino delgado, que son parte de nuestra flora normal de nuestro intestino delgado, pueden, por alguna razón, evitar que tengamos determinados tipos de enfermedades. Bueno, pero cierro el paréntesis sobre los gasotransmisores, porque lo que quería decir es que puede ser que produzcas gases con bacterias que están en el intestino delgado y que no tengas SIBO. ¿Y a dónde quería llegar? Recordar que las pruebas diagnósticas en busca de SIBO generalmente se basan en que hacemos una espirometría y observamos cuándo se comienza a producir el gas hidrógeno, el gas metano. Y esta prueba es bastante popular y que se diagnostica muy rápidamente. Solo tragas un poco de azúcar y mira si el gas viene de bacterias que vienen del intestino o no. ¿Sí? Y claro, nosotros tenemos un intestino que no es estéril. ¿Sí? Entonces, no siempre todas las pruebas que den positivas a la presencia de gases provenientes del intestino delgado significa que tienes SIBO. ¿Sí? Producir hidrógeno, por ejemplo, es bueno para ti. Es bueno, esas bacterias intestinales es bueno que produzcan hidrógeno. ¿Sí? Entonces, si tú no tienes SIBO y estás tratando las bacterias intestinales normales, de flora normal, que producen este tipo de gases, estos tipos de gasotransmisores, entonces estás desprotegiendo a tu cerebro, por ejemplo, de enfermedades como el Parkinson o el Alzheimer. ¿Sí? Las personas que no tienen bacterias que producen hidrógenos en sus intestinos, en realidad tienen una tasa aumentada de deterioro de la memoria, la posibilidad de padecer cáncer. ¿Sí? Entonces, si no tienes SIBO y te estás tratando con antibióticos, por ejemplo, porque te duele la barriga o porque tienes gases, pero no es porque tengas un diagnóstico verdadero de SIBO, entonces eres propenso a padecer cualquier tipo de estas enfermedades, como son la pérdida de memoria o el Parkinson, etcétera, etcétera. La cuestión es que si te diagnostican SIBO, normalmente te recetan antibióticos para matar esas bacterias, como hicieron con mi amigo, o te mandan dietas como la FODMAP, que elimina todos los azúcares fermentables de tu dieta. Y la verdad es que esas dietas son buenas para los pacientes que tienen SIBO. Una dieta como esta es notablemente efectiva, ¿sí? Y les puede ayudar a reducir los gases, la distensión abdominal, pero para los que no tienen SIBO y están tratando una bacteria de flora normal, natural de tu intestino, puede que estés matando a las bacterias esenciales y eliminando los gases que producen, que son esenciales también para tu bienestar. Ojo, 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 ojo. No estoy diciendo que el SIBO no exista. Insisto, de hecho vamos a definirlo para ir acotando un poco el tema que estamos hablando hoy. Vamos a definir rapidito qué es el SIBO. El SIBO es la presencia de bacterias específicas del colon en el intestino delgado, en unas cantidades que están en cantidades mayores o iguales a 10 a la 5 unidades formadoras de colonias por mililitro.
también lo podemos definir como un cambio de equilibrio, una disbiosis en el intestino delgado de las especies individuales de la microbiota intestinal. Así está, suena un poco así raro. Vamos a definirlo clarito de otra manera entonces. El SIBO se define como la presencia de bacterias anómalas y excesivas en el intestino delgado, que esto que da como resultado, pues produce síntomas gastrointestinales. Las bacterias del SIBO pueden proceder del colon, ¿sí? Y entre las características de este sobrecrecimiento, entre las bacterias características de este sobrecrecimiento, bacterias que no deberían estar o que están en cantidades anómalas, están Lactobacillus, Escherichia, Klebsiella, Streptococcus, Staphylococcus. Pero fíjense sobre todo las enterobacterias, que son especies que producen generalmente hidrógeno cuando fermentan los azúcares. ¿Y qué esto qué hace? Que aumente la cantidad de gas que tú puedes detectar en las pruebas de espirometría cuando te hacen las pruebas para diagnosticarte si tienes SIBO. Es verdad que he dicho que no existe una técnica infalible para diagnosticar el SIBO y que el aire expirado del intestino delgado, el aire expirado te permite saber más o menos si tienes bacterias en el intestino delgado. Es verdad que he dicho que el cultivo del líquido es el método más eficaz, pero es un método invasivo, lento, ¿sí? Además de caro. Por ello, normalmente se sigue empleando ampliamente como prueba estándar de diagnóstico el aire expirado. Te dan a consumir lactulosa o te dan a consumir glucosa y miden las concentraciones de hidrógeno y metano en determinados tiempos. Y ya hemos dicho que el problema de esta prueba es que los resultados dependen de muchas cosas, de la preparación correcta del paciente y que muchas veces los resultados no se corresponden con la realidad. ¿Sí? Pero es importante el historial clínico del paciente. ¿Qué factores pueden predisponer, por ejemplo, a la aparición del SIBO? Pues los factores de riesgo que pueden predisponer a esta aparición son anormalidades anatómicas, es decir, divertículos en el intestino delgado, cambios estructurales posquirúrgicos, ¿sí? Sí, que te echan a perder la válvula ileocecal, cuando te ponen un bypass gástrico, ¿sí? Los fármacos que disminuyen la movilidad, la motilidad intestinal, ¿sí? Ejemplo, los narcóticos, los anticolinérgicos, los antidiarreicos también, ¿sí? La alteración de la movilidad, como decía, que ya la he mencionado, pero puede ser también provocada, por ejemplo, por diabetes, por celiaquía, por enfermedad inflamatoria intestinal, etcétera, etcétera. Todas estas cosas pueden conducir a tener SIBO. Pero hay una cosa que quisiera aclarar antes de ir terminando, que el SIBO se puede clasificar, o este sobrecrecimiento bacteriano del intestino, hay varios tipos de SIBO, y esto es importante porque a la hora de diagnosticar y de tratar es importante saber qué tipo de sobrecrecimiento bacteriano tenemos. Hay SIBO que está provocado por bacterias que producen hidrógeno, ¿sí? Las bacterias que fermentan los carbohidratos y producen el gas hidrógeno, ¿sí? Normalmente el intestino de nosotros es sensible al hidrógeno y se manifiesta esto con síntomas como la distensión abdominal, diarrea. Sí, este es un tipo, las que producen hidrógeno. Están el SIBO, que está provocado por arqueas que producen metano. Y normalmente, ¿qué es lo que provoca cuando tienes estas arqueas que producen metano? Pues estreñimiento. Sucede que las arqueas, que no son bacterias, las arqueas toman el hidrógeno que producen aquellas bacterias que producen el hidrógeno y lo convierten en gas metano. Y lo que hace es que el intestino se paralice, se ralentice el movimiento, se ralentice el paso de los alimentos, y esto que provoca, por ejemplo, estreñimiento, hinchazón abdominal, ¿sí? Y luego todo esto es una cosa que viene una cosa con la otra, ¿no? Entonces este estreñimiento favorece la formación de bacterias que producen más hidrógenos, y que estas que producen más hidrógeno favorecen que las arqueas que están allí presentes produzcan mucho más gas metano, ¿sí? Pero antes de seguir, estamos hablando de que son arqueas, ¿sí? Y aunque mucha literatura le dicen SIBO de metano,
Realmente fíjate que la B de SIBO tiene que ver con bacterias, pero el caso es que esto no son bacterias, son arqueas. Por tanto, en la literatura te vas a encontrar el término IMO, IMO, que es sobrecrecimiento intestinal de metanógenos, para referirse a este tipo de arqueas, que no son bacterias, que producen estos síntomas en el intestino, tanto en el intestino grueso como en el intestino delgado, ¿sí? IMO, no SIBO, sino IMO, ¿sí? Y el tercer tipo de SIBO es el SIBO, que la producen las bacterias que producen sulfuro de hidrógeno, ¿sí? Es un sobrecrecimiento de bacterias que consumen hidrógeno para producir sulfuro de hidrógeno, que es un gas maloliente e inflamatorio, ¿sí? Pero es que el sulfuro de hidrógeno también es un gas inestable y es difícil de analizar en el laboratorio. Por eso he dicho antes que cuando hacen las pruebas normalmente miden hidrógeno y miden metano, pero nunca miden sulfuro de hidrógeno, ¿sí? Pero en nuestro intestino habitan muchas bacterias que reducen el sulfato de sulfovibrio, por ejemplo, de sulfovibrio piger, ¿sí? Y son flora normal allí y estas bacterias producen cantidades de este gas, ¿sí? Y el problema aparece cuando la producción de sulfuro de hidrógeno supera la capacidad de detoxificación de nuestras células intestinales. Entonces, altas cantidades de este gas alteran la barrera intestinal, impiden la utilización del butirato por las células, alteran la función de las mitocondrias. Síntomas: pues cuando tú tienes este tipo de SIBO por bacteria del sulfuro, normalmente tu aliento huele a huevo podrido, ¿sí? Hay mal aliento, las encías se inflaman, ¿sí? Tienes un poco de niebla mental, fatiga, acné, y con algunos otros síntomas como pueden ser la inflamación, dolor, etcétera, etcétera, ¿sí? Ahora la pregunta sería, ¿cómo se trata? ¿Cómo se trata en estos tipos de SIBO? Yo insisto, no soy médico, pero normalmente lo que hay que tener en cuenta es el historial clínico, como decía antes, y a partir de ahí dirigir las pruebas para descartar o para definir qué tipo de SIBO es el que tiene el paciente, ¿sí? Si es que tiene SIBO, ¿sí? Si el análisis de esto, por ejemplo, dice que es una microbiota, porque no son flores, una microbiota que produce principalmente hidrógeno, son hidrógenos que productores de hidrógeno, el SIBO de hidrógeno, como decíamos antes, entonces orientamos las estrategias hacia ese tipo de microbiota. Sí, pero también hay que buscar las causas de por qué hay ese sobrecrecimiento en ese sitio, ¿sí? Puede ser estrés, puede ser la toma de algún tipo de antibiótico, puede ser la alimentación, la baja motilidad del intestino, hay enfermedades que no se te han diagnosticado, y a partir de aquí entonces viene el tratamiento, ¿sí? Y el tratamiento tiene que ver con cada sobrecrecimiento porque cada uno tiene sus particularidades. Sobre todo es importante que aquí hay fases que son más o menos parecidas entre todos los tipos de tratamiento. Hay una fase primaria que es una fase de limpieza, es decir, posiblemente te suministren antibióticos, no voy a decir que antibióticos, te suministren antibióticos o te den algunas hierbas medicinales. ¿Sí? Luego hay una fase de cuidado de la mucosa intestinal, una fase de estabilización. En esta fase te dan probióticos, ¿sí? Te dan tratamientos con fitoterapias. Y luego hay una fase de alimentación adaptada, es decir, dieta antiinflamatoria, dieta baja en FODMAPs, dieta baja en azufre, ayuno intermitente, ¿sí? Y luego también te recomiendan las formas de trabajar la motilidad intestinal, ¿sí? Es decir, que se mueva tu intestino, es importante que se mueva, consumir fibra, beber mucha agua, realizar actividad física, ¿sí? Tener hábitos regulares, es decir, hacer caca a la misma hora cada día es importante. ¿Por qué? Porque el estómago sabe, el intestino sabe que se tiene que mover a determinadas horas, y así muchísimos tipos de cosas que normalmente se cumplen. Bueno, que me estoy alargando un poco. Hemos hablado del sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado, SIBO. El SIBO se caracteriza por un aumento del número de alteración del tipo de bacterias en el tracto gastrointestinal superior, que clínicamente el SIBO se diagnostica mediante cultivos microbianos o en aspirados del fluido biobianal,
y pruebas respiratorias, la prueba del expirado de gases de hidrógeno y metano, ¿sí? Quizás el gol estándar lo bueno sería poder hacer los cultivos, pero es una técnica invasiva, ¿sí? Y no está exenta de riesgo para los pacientes. Por tanto, la prueba la que es más común es el aire expirado, ¿sí? La espirometría, que es económica, que es segura, pero como hemos explicado hasta ahora, carece de sensibilidad y de especificidad diagnóstica, y que depende del estado de las enfermedades y depende de los tipos de pacientes, si hay enfermedades subyacentes o no. Pues ahora mismo se están haciendo muchísimos avances en todo esto, tanto que ya se están poniendo a punto algunas pruebas que son de prueba de excreción urinaria, es decir, se están diseñando algunos conjugados, por ejemplo, conjugados de sales biliares, como por ejemplo ácido cólico con pava, ¿sí? Entonces, pava es para aminobenzoico, ácido cólico con pava, cuando lo ingieres, las hialuronidasas de las bacterias que están en el intestino, cortan todo esto y luego determinan en la orina la secreción de pava. Pueden determinar que haya paraminobenzoico en la orina y por tanto pueden más o menos diagnosticar que tienes SIBO. Pero estas pruebas están en estudios con muy buenos resultados, pero todavía están en estudio. Bueno, la cosa está en diagnosticar bien el tipo de SIBO que tenemos para proporcionar los tratamientos de SIBO con antibióticos, probióticos, dietas terapéuticas, medicinas, fitoterapia, hierbas, ¿sí? Trasplante de microbiota fecal, etcétera, etcétera. Pero es importante saber que lo que hemos dicho ahora, hemos relacionado cómo la microbiota nuestra puede influir en casi todo el estado de salud de nuestro cuerpo. Lo dejamos aquí. Espero haber llamado la atención sobre la microbiología que está detrás de esta disbiosis intestinal. Los espero en próximos episodios de este podcast Bio de Millab. Lo dejamos aquí, así que adiós, adiós, adiós.